de Ricardo Martínez, uno de los padres de los dinosaurios, de los que se están descubriendo ahora en la provincia de San Juan. Está con nosotros Guido Berrini, amigo, colega de Tiempo de San Juan, una posta de cada martes para hablar de lo que hay que hablar. Hola Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido, un gusto enorme. Gracias. Guido. Sí, Guido querido. Bueno, un poco en el tono en el que venimos realizando estas columnas, vamos a hablar fluidamente de lo que ha pasado en la semana. Comentábamos antes el dato del proyecto, el Fondo para el Fondo, que presenta un grupo de senadores justicialistas con la firma fundamental de Oscar Parrilli, o sea, es un proyecto de Cristina Kirchner, por el cual se va a ir a buscar lo que como un eufemismo se llama activos formados en el exterior, en realidad es fuga de capitales. La guita que se llevaron. Guita negra. Es negro, claro. Negra es muy fea, decir guita negra en estos tiempos no claro, está bien. Sí, pero, no es correcto, pero se entiende. Pero se entiende. Sí. La evasión fiscal. Se calcula que hay 417 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Solo 70 mil, vamos a redondear, 420 mil millones, solo 70 mil están declarados. Por lo tanto, hay 350 mil millones de dólares de argentinos en el exterior sin declarar. Este proyecto, que tiene algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, la modificación de la ley de entidades financieras de la dictadura que preveía el secreto financiero, es muy interesante porque esta ley de entidades financieras, que se llamó la mini revolución de Martínez Dios, que planteaba la liberación de la tasa de interés, digamos, el modelo neoliberal al extremo, establece el secreto financiero con una excusa: frenar los secuestros express que se estaban dando, muchos desde grupos de la resistencia popular, digamos, a la dictadura. Entonces, de esta manera uno no podía averiguar cuánto dinero tenía alguien en el banco y de esa manera no planificar un secuestro express para saber que rápidamente le podían sacar tanto. En realidad lo que Martínez Dios quería era ocultar el dinero de sus mandaderos, digamos, del sector civil, que es el que lleva adelante junto con los militares el golpe de Estado. Pero bueno, la excusa fue esa. Se releva ahora del secreto financiero a las entidades bancarias, aparece la figura del colaborador. El colaborador no puede ser cualquiera, no puedo ir yo a decir, mira, tal tiene 20 palos en Seychelles, sino tiene que ser alguna persona que haya estado involucrada, no necesariamente de manera delictual, en la operación. Por ejemplo, un contador de una banca privada, al que le dijeron, mira, tramitame el movimiento de estos fondos desde acá a Islas Vírgenes, de paso donde está el 80% del capital en negro de los argentinos, o sea que va a ser bastante más sencillo de lo que parece ubicar el dinero en negro de los argentinos. Pero esto es de ida y de vuelta, digo, no solamente legislación argentina, sino también tiene que ver con la legislación donde están refugiados esos fondos en negro. Claro, ¿no? se tienen que establecer. No, pero hay una manera. ¿Cuál es la manera? Al relevar del secreto a las entidades financieras y al ampliar las facultades de la UIF, uno puede ir a buscar cuáles fueron los movimientos bancarios en tal año. Vamos a suponer, Daniel Tejada, en 2017, el banco X me dice que movió de Argentina a cualquier país 400 millones de dólares. Entonces yo voy a la declaración jurada, que es pública, de Daniel Tejada del 2017, y veo si esos 400 millones están declarados. Si no están declarados, es dinero en negro. ¿Sí? Por lo tanto, se puede ir contra ellos. El plan es que se le va a cobrar un 20% sobre el monto de los activos que se detecten o que se declaren en los primeros 6 meses. Un 35% entre los 6 y los 12 meses. Y de ahí en adelante un 50%. O sea, de cumplirse la expectativa de máxima, son 350 mil millones en negro, por el 20% son 70 mil millones de dólares. Pagamos una deuda y media. Casi el doble del stand-by fallido de Mauricio Macri de 2018. Parte de lo cual, dicen, también ha alimentado el dinero negro en el exterior a nombre de argentinos.
¿Qué comentábamos sobre este proyecto? Que es una jugada de Cristina Kirchner. Esto es Cristina Kirchner puro. Sí. Tiene varias cuestiones interesantes. Lo económico, incontrastable. Si llegamos a recaudar 70.000 millones de dólares en un año, nos sacamos de verdad la soga al cuello, como dijo el presidente el otro día. No con el acuerdo del fondo, sino con un ingreso de capitales de estos, Argentina cambia totalmente. O sea, desde lo económico, irreprochable. Desde lo político es muy interesante. Cristina Kirchner cada tanto hace una jugada en forma de carta. La última gran jugada fue la elección de Alberto Fernández como candidato a presidente, que dislocó el mapa político nacional y le permitió dejar a Mauricio Macri sin reelección. Esta es otra jugada de Cristina Kirchner. Me parece que vuelve a unir al Frente de Todos atrás de un proyecto, cuando había estado separado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y que pone también en un brete a la oposición. Porque ¿qué hace hoy la oposición? ¿Cómo aparece votando en contra de este proyecto sin parecer que está defendiendo evasores? Porque acá no hay sujetos políticos pasibles de defensa. Teníamos el campo, hasta yo que estoy a favor de las retenciones, si me pongo un poco a pensar, puedo elaborar un argumento para oponerme a las retenciones. Sí, bueno, pasó con Vicentín, Guido. Bueno, ¿no? Otro sujeto, los ricos, con el impuesto a la riqueza, hasta yo que estoy a favor, me puedo oponer, amparado en el artículo 17, la doble imposición tributaria, a cuestionar el impuesto a la riqueza, que no tenía un carácter técnico, sino moral. Ahora, acá no hay defensa. Acá se va contra evasores, que son delincuentes según el Código Penal. Que créeme que va a haber argumento igual, ¿eh? Bueno, créeme que va a haber a argumento mí me cuesta pensarlo. Hoy, por ejemplo, le ¿sabes qué van a decir? Van a decir que en este país el Estado te obliga a irte por la zurda, porque es un Estado confiscatorio y es el socio mayoritario del sector privado. Bueno, ese es un argumento que va en defensa de los evasores. Pero es que te puedo asegurar que va a surgir. Lo van a decir. Sí. Ahora, ¿de qué va a depender? De cómo el gobierno, al que no creo que le caiga demasiado bien el proyecto, porque le abre un nuevo frente de batalla, trabaje este proyecto. Con esta iniciativa, si al gobierno le sale bien, el gobierno se vuelve a parar de cara a la reelección del 2023, porque vuelve a encantar a ese sector desencantado que lo votó en 2019. El gobierno en 2019, de 2019 a 2021, perdió 4 millones de votos. Sí. Esos 4 millones de votos me atrevería a decir que son mayoritariamente kirchnerismo. Y la gente, a ver, y eso es interesante, es muy interesante lo que estás planteando, porque el tema del desgranamiento del voto del Frente de Todos, porque el voto de Alberto Fernández, relativamente, es el voto del Frente de Todos. Alberto Fernández ha aportado prácticamente ningún voto. Claro. Alberto Fernández fue jefe de campaña de un sector político que en las elecciones pasadas sacó el 5% de los votos. Pero lo que quiero plantear, siguiendo esta línea, es que... yo no sé si el voto mayoritario que se le desgrana, que pierde el Frente de Todos, le importa la evasión. Yo la verdad que pienso, hay que explicárselo mucho, ¿eh? Digo, claramente acá hay un desencanto respecto de la esperanza de retomar el poder adquisitivo, el salario. De que la heladera esté vacía. Claro, entonces yo sé que una cosa lleva a la otra. Pero la realidad es que en la mesa, a la noche, cuando la gente se sienta delante del tele, hay que tener mucha vocación de entender cómo es el tema de la evasión fiscal. La mayoría de la gente cobra el salario y hace lo que puede, ¿viste? Por eso digo, hay que ver cómo el gobierno lo trabaja y cómo el gobierno lo comunica. El último gran movimiento político que se creó en la Argentina, o que nació en la Argentina, creo, es el kirchnerismo. El kirchnerismo nace de un error, pero con épica. El kirchnerismo tiene menos que ver con Néstor Kirchner que con Cristina Kirchner. El kirchnerismo tiene que ver con Cristina Kirchner. Néstor fue una figura importantísima, pero el kirchnerismo nace en el 2008. Sí. Nace con el error de la 125, una ley espantosamente redactada por el ahora diputado de Juntos por el Cambio, Martín Lustó. Sufre una derrota
en el Parlamento, con el voto no negativo de Cobo, No positivo. Con el no positivo, estaban todos los condimentos dados, y de ahí surge el kirchnerismo, surge con épica. El capital simbólico del kirchnerismo es mucho más importante para sus militantes que en otros espacios políticos. Ya sufrieron una derrota. ¿Vos te acordás lo que fue cuando Alberto anunció la expropiación de Vicentín? Sí. ¿Vos te acordás lo que fue en las redes sociales? Sí. Lo que fue la militancia en la calle? Se volvieron a enamorar de Alberto. Le creyeron a Alberto. Bueno, un sector, Guido. El otro sector... Bueno, el sector acá que... salió gente en el Fiat Duna 94 a votar por Vicentín. Pero ese no había votado a Alberto y a Cristina. De ninguna manera quien en un Fiat Duna, con todo respeto a la gente que no tiene, digo porque salió la foto, ¿no? Cualquier persona que Dura 93, que no tiene ni una maceta de tierra salga a defender el campo, de ninguna manera ha votado a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Ese es un voto aspiracional que en general no vota peronismo, vota otra cosa. Luego, bueno, Vicentín, épica. Ahí había épica. Nacionalización de la tercera exportadora. Se lo tumbó un juez de paz con una BIC en una remota localidad del norte santafesino. Y reculó el presidente también. Claro, esperando la propuesta superadora de Perotti, que poco tiene que ver con el kirchnerismo. Sí. Pero mucho con el peronismo. Sí, pero por eso que yo planteé el nacimiento del kirchnerismo en 2008 como el último gran movimiento político de características, digamos, nacionales y populares, con organizaciones sociales, con sectores del peronismo. Otra derrota, por eso también digo, es un arma de doble filo este proyecto. En el Senado sale. En diputado va a estar complicado. Y lo espera de pechito Sergio Massa, por lo pronto. ¿Qué dice Sergio Massa? No, bueno, Sergio Massa, yo creo que hoy está jugando muy firme con la cámpora, con los sectores del kirchnerismo. Un dato que me comentabas vos antes, la foto de Cristina con Stanley, el nuevo embajador norteamericano, que es el Fondo Monetario Internacional. Países más, países menos, el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. De tantos países miembros, la sede en Washington no es producto del sorteo con el bolillero de Bonadío. Digamos, el FMI es Estados Unidos. Por eso tener al FMI auditando las cuentas en Argentina es peligroso, porque en realidad lo que uno tiene es el gobierno de Estados Unidos auditando las cuentas de Argentina. Una economía que no es complementaria con la economía argentina. Es una economía en muchos casos competitiva con la economía argentina. Producción de granos, energía, automóviles. Limones. ¿Qué le vendemos? ¿En qué competimos? En limones. En limones. Limones. Arándanos, me acuerdo. 40 cajas de limones. Entonces digo, este proyecto es un arma de doble filo, porque si cae derrotado el gobierno, es como dice el tango, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. De todas formas. Pero vos le pones una ficha, digamos, entiendo, en términos de reconstrucción política, de reunificación, de remiendo de las fisuras que tiene el frente, sí pensás que primero puede funcionar. Le pongo una ficha desde el punto de vista de la economía de la patria, me parece brillante. Sí. Me parece que, como dijo, porque digo, esto es una continuidad de aquel discurso de Cristina, presidente, dígale al fondo que nos ayude a encontrar los dólares de los argentinos en el exterior y que se cobren de ahí. Tranquila Cristina, dijo Alberto, y dijo que iba a haber recomposición salarial y un gran acuerdo con el fondo. La recomposición salarial no ha llegado, el gran acuerdo con el fondo está bastante cuestionado. Entonces yo le pongo primero una ficha desde el punto de vista patriótico. Me parece brillante que no le hagamos pagar la deuda a los jubilados y a los trabajadores, que no paguemos los trabajadores la deuda y que, palabras más, palabras menos, que la paguen los que se la llevaron. Eso me parece brillante. Como desde el punto de vista del análisis político, me parece una jugada brillante de Cristina Kirchner hacia adentro de la coalición, que pone a la oposición en un lugar muy complicado. Hoy a Patricia Bullrich, cuando le preguntaron, Bullrich dijo, si quieren recuperar la plata, que devuelvan la que se robaron. Muy bien, está bien. Para un sector de indignación precoz, es una frase que funciona. Sí, ahora. Se ganan elecciones. Bueno, ahora, ¿y el proyecto? Y bueno. Del proyecto no habló. Pueden mantener este discurso. Hay que ver cómo el gobierno los pone en evidencia. Claro. Depende del tono del grupo de autoayuda, ¿no? Bueno, Alberto
Alberto, al que algunos dieron a llamar el presidente meme, una vez que tiene la posibilidad de marcar la agenda, porque en realidad viene con agenda marcada. Sí. Una vez que el gobierno puede marcar la agenda y estar un mes hablando de este tema, castigando la evasión fiscal, se preocupó por darle 4 o 5 balas de plata extraordinarias a la oposición. Los diablos de la inflación. Fantástico. Memes. Claro. Por ahí tenemos Alberto como el exorcista. Para colmo en la TV pública, digo, no es que lo entramparon, ¿viste? No. Está más libre que... Como se suele decir, qué necesidad. Aparte, un presidente, vamos a hablar en términos... Ahí está The Exorcist. Claro, vamos a hablar en términos técnicos. ¿Cuáles son las causas de la inflación? No hay diablos de la inflación. Claro. Hay hombres de carne, hombres y mujeres de carne y hueso, dueños de conglomerados industriales que son los que aumentan los precios. Uno dice diablo... Es muy poético el presidente. Sí. Metafórico. Metafórico. Es un poeta. Otra, la inflación autoconstruida. Yo entiendo lo que quiso decir Alberto Fernández. Sí. Hay gente que aumenta los precios por las dudas sin que haya razones. Sí. La oposición también entiende lo que quiso decir. Pero es muy fácil. Pero es una bandejita. Está picando en el área, digamos. Hay que definir más, claro. Es muy fácil. Si digamos, uno se toma el trabajo como periodista, seguro nos pasa a todos, de leer esos títulos así cortos, de decir cómo va a ser semejante barbaridad. Entonces te vas al material original, lo ves completo, y decís, claro, el contexto era... Sí, pero en general también como periodistas sabemos que lo que queda es el título. Por supuesto. El otro tema que es impresionante hoy de la terapia grupal. Genial. Insisten con esto que hablábamos en el programa anterior. No hay tiempo, no es tiempo de diálogo, consenso y gozo. No hay, porque de lo que se está discutiendo es de plata. Y al que le falta la quiere y el que la tiene no la quiere largar. Entonces eso de llamar hoy diciendo, démosle una oportunidad al diálogo, argentinos, démosle una oportunidad a la paz. Y yo desde el Estado, la verdad que me gustaría que arbitren medidas para que esta sea una sociedad justa. No nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo porque desde que el mundo es mundo, la gente no se ha puesto de acuerdo. Y por plata se han librado guerras, y por plata se ha engañado a un hermano, y por plata se ha traicionado a un amigo. O sea, entre gente que no se conoce. A mí, ¿sabes qué? Lo de hoy, lo del Consejo Económico y Social, me generó varios signos de interrogación. Vi un trabajo, una exposición de Belis, decíamos, con esta cosa noventosa, ¿viste? Que genera esa repulsión interna que no sé cómo hacen para llevarla adelante, pero la llevan. Culfas con su presentación, ¿no? Con PowerPoint y demás. Y digo, ¿no es medio tarde 2 años de gobierno y estar pensando en un plan a largo plazo? Bueno, es lo que se le plantea a Alberto. Es tarde este proyecto también. Claro. Este proyecto contra los evasores que ahora... Vamos a rememorar. Mauricio Macri ganó por 1 punto y pico. Sí, en el 2015. Ganó ahí apretado. Sí. En 48 horas... Lo primero que se me viene a la memoria, derogó la ley de medios. Un artículo, bueno. Una ley votada por el Parlamento. O sea, legisló. Sí. Derogó la ley de medios. Terminó con las retenciones y clavó 2 jueces en la Corte Suprema por decreto. Sí. En 48 horas. ¿Qué hizo Macri? Hizo política. En los 2 años siguientes le juntó la cabeza al peronismo, gobernadores, intendentes, organizaciones sociales como Levita, que se sentaban con Carolina Stanley todo el tiempo a acordar. Sí. Y gobernó, porque Macri dice, yo goberné con el kirchnerismo en contra. No. Macri sacó una cantidad de leyes, lo llevaba a Massa del hombro, a Davos, presentándolo como el peronismo potable, ¿no? Como la oposición posible. Bueno, ¿qué hizo Macri? Hizo política. Alberto tuvo 3 meses, porque él dice la pandemia. Tuviste 3 meses antes de la pandemia. Ganaste en primera vuelta. Esta era una medida para el 10 de diciembre. ¿A qué hora juró? ¿A las 12 del mediodía? Sí, al mediodía. Después foto, bizcochito. 4 de la tarde había que tomar una medida de esta. El 10 de diciembre. ¿No la querés tomar el 10? ¿Estás cansado? Tomala el 11. Pero estas son medidas que se toman en los primeros 10 días de gobierno. Sí. Pero de hecho es una medida que no toma él tampoco. A la postre, tampoco 2 años después. Y tampoco apoya. El tuit de Gabriela Cerruti dice: el gobierno valora
la iniciativa del bloque de senadores, no dice apoya la iniciativa, Es una valora. comunicadora muy hábil, Sergio. Es muy hábil. Muy No, hábil. no, creo que es lo mejor del Sí. gabinete de, Muy hábil, de- tremendamente de- hábil. de Alberto sí, Fernández. sí, coincido. En esta estamos, ¿eh? Esto es Perdón, Argentina. no quería profundizar sobre esto porque lo dijiste vos, pero no lo quiero dejar pasar. Sí. El otro tiro en el pie, la regulación de las redes sociales. Claro. Eso huele a censura. Eso, claro. Y aunque no lo decíamos, sea- es incorrecto, es hablar de algo incorrecto. Que es un debate, que hay que dárselo, que es mentira, que las redes sociales son libertad, que es mentira, no hay ninguna libertad en las redes sociales, está claro. Pero eso nos pasa como con el tema de la evasión fiscal, ¿no? Hay que meterse muy finito para entenderlo, y es verdad que cuando vos lo planteás y lo presentas en una línea, como hizo Gustavo Vélez, suena a mordaza. Exacto. Bueno, eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista político es otra cosa que corre la discusión y permite no hablar de este proyecto. Gracias, Guido. A ustedes. Un placer, como siempre. Guido Berrini, cada martes acá, en este Paren las Rotativas versión 2022. Vamos a hacer una nueva pausa. Mira, en el bloque que viene nos vamos a meter con otro tema, otro gran tema, que no tiene que ver con la política, y sí es político también. ¿Estás a favor o en contra de que el Estado brinde contención para cubrir tratamientos hormonales a personas transgénero? Debate que se abrió en los medios nacionales. En algunos lugares se trató con más altura, en otros en el subsuelo. Nosotros vamos a darte una mirada bien local y con una protagonista, una referente indiscutida. Ya volvemos.